Hola, soy Marisol Chiquete, bienvenidos a una nueva conversación. Hoy vamos a hablar de un tema importante, un tema muy interesante y sobre todo necesario. Hoy vamos a hablar de las heridas de la infancia y cómo estas pueden permear en la vida adulta hasta llevar incluso a algunas personas a refugiarse en las adicciones a las con el objetivo de repente encontrar una forma de aliviar o mitigar el dolor. Y para acompañarnos y para guiarnos en esta conversación tenemos una invitada de lujo. Hoy nos acompaña Pamela Casiscaram. Ella es psicóloga y psicoterapeuta de adultos con especialidad en psicología evolutiva. Es conferencista, es tallerista, es autora del libro Padres Conectados, Hijos Realizados y tiene más de 14 años de experiencia acompañando a familias, niños y adolescentes en procesos de madurez emocional. Mela, bienvenida, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y feliz de estar aquí con ustedes. Oye, pues sabemos que tu visión, tu forma de ver la vida y tus conocimientos han acompañado de forma positiva a muchísimas familias. Y quisiera iniciar esta conversación preguntándote cómo es que la vida te llevó por este camino de la crianza, de la madurez emocional y simplemente el de acompañar a tantos padres en este país y en muchos más. Mira, mi camino sí comenzó en el trabajo personal de adultos, ¿no? Yo antes me dedicaba solo a ver adultos, pero en terapia personal. O sea, no en la crianza. En la crianza me dediqué a eso gracias a los desafíos que encontré con mis hijos. Y ahí descubrí, a lo largo de trabajar con los adultos y a lo largo de verlo en mí misma, el por qué yo no podía ser ese papá, esa mamá que podía sostener a mis hijos. Y encontré un común denominador que hasta la fecha lo sigo viendo, el por qué todos sabemos la teoría, ¿no? de cómo ser padres. Bueno, muchos la desconocemos también. Sabemos que no debemos de gritar, que tenemos que contenerlos, que debemos de ser templados para que ellos se puedan autorregular. Pero lo que me di cuenta es que por más que yo les repetía a todos los padres, oye, debes de hacer este autocontrol, ¿por qué no lo puedo lograr? Y hay un común denominador que encontré tanto en mí como en los demás padres que tienen que ver con las heridas de la infancia. Exactamente. Ese es el origen del por cual me muevo a ser como soy, cómo me relaciono, tanto con mi pareja, cómo me relaciono con mis amistades, cómo me relaciono con mis hijos. Cuando no tenemos identificadas cuáles son esas heridas, las actuamos inconscientemente en automático y no entendemos que dejamos de ver al otro por quién es realmente y no lo podemos ayudar porque aún no hemos sanado o reconocido esa parte de nuestra crianza que afecta directamente en cómo nos relacionamos hoy. Fíjate que a lo largo de estas entrevistas que hemos tenido en las 5 temporadas de No Pasa Nada, hemos tenido la oportunidad de entrevistar a decenas y decenas de adultos, hombres y mujeres. Y ahorita me estoy acordando de una entrevista que hicimos en Tijuana de un culichi, Julián. Recuerdo que estaba frente a él y es un adulto grande que poco a poco, mientras íbamos desmenuzando la conversación, dejé de ver un adulto, Pamela. Y yo tenía un niño dolido contándome cómo a sus 50 años Claro. seguía él sufriendo por esa falta de acompañamiento de su mamá principalmente y cómo esto lo llevó a caer en una adicción a las drogas muy profunda. Así es. ¿Cómo tú puedes definir las heridas de la infancia y qué tendríamos que hacer nosotros para identificar esas heridas y para, pues, hacer que en nuestra historia las podamos sanar? Mira, lo primero es que creemos que herir solo significa golpear o encerrar en un closet o no, esa crianza más antigua. No, las heridas emocionales que se generan en la crianza son sutiles y son poco a poco. ¿Cómo? Cuando miras a tu hijo con desaprobación, cuando te pasas criticándolo, cuando eres un papá presente, pero realmente estás ausente. Yo puedo ser una mamá que está 24 horas en mi casa con mis hijos y puede estar dando gritos, puede estar amenazándolos o simplemente ignorándolos. ¿Cómo? Mi prioridad es mi trabajo, es mi computadora. Entonces, estos niños crecen sin una mirada, que crecen sin una validación. Cuando los papás estamos constantemente criticando, no puede ser que eso fuese tu mayor esfuerzo. No puedo creer que te pongas así. Sigues haciendo esos berrinches, eres un flojo.
Cuando empezamos a criticar constantemente a un niño, se van generando heridas emocionales muy, muy profundas. ¿Y cómo las manifiestan? En esa falta de aprobación, ¿no? Yo no me siento validado, no me siento aprobado, no me siento reconocido en mi casa. Hoy vemos adultos que cuando no las reconocen, ahí es donde te das cuenta cómo eligen muchas veces a su pareja, cómo eligen de si tú fuiste un adulto con una herida de abandono, por así decir, donde tus papás estaban ausentes o simplemente no te daban mirada porque tu mamá trabajaba todo el día. Vas a buscar relaciones que tengan que ver con mucha dependencia, vas a crear relaciones dependientes. ¿Por qué? Porque si dependen tanto de mí, no me van a abandonar. Entonces yo me voy a tender a sobreproteger, voy a tender a sobrecuidar para que nadie me abandone. O por el contrario, si tú creciste en una casa con muchísima exigencia, donde nada era suficiente, vas a tender a ser un adulto sumamente perfeccionista y vas a todo el tiempo estar buscando esa perfección, pero dentro de ti va a haber ese vacío de sensación de nada es suficiente. Eso es algo que se da muy común y lo veo constantemente en terapia. Muchísimas mujeres principalmente tienen esta parte de irnos a la perfección, de hacerlo todo perfecto, de hacerlo todo ordenado, la mejor mamá, pero la mejor en el trabajo. No se puede todo, claramente. Y lo que no nos damos cuenta es cómo repercute ese estilo de crianza en la adultez, que ese es el reto más grande. ¿Cómo te das cuenta? Emocionalmente, esa es la parte relacional. Me vuelvo perfeccionista, me vuelvo muy controlador para que no me abandonen. Pero la parte emocional, te puedes dar cuenta como adulto que eres un adulto sumamente impulsivo. Eres reactivo. Muchas veces te cuesta identificar tus emociones. Y cuando a un adulto le cuesta muchísimo identificar sus emociones, lo que va a perder automáticamente es empatía por el otro. Si yo no puedo reconocer mi tristeza, mi ansiedad, mi dolor, ¿cómo lo voy a poder ver en el otro? Entonces, el cerebro, cuando vives una crianza con esas heridas emocionales, va a generar una defensa. El niño tiene que generar esa defensa para sobrevivir ese ambiente, su mecanismo de defensa que adapta, pero de adultos, te das cuenta que eso va a impactar directamente en tus relaciones. ¿Y cómo es que ya tienes al adulto frente a ti? Sí. Tiene todo este desborde emocional que no logra controlar y que Claro. a lo mejor puede decirle, bueno, sabes, seguramente viví algo y lo quiero identificar. ¿Cómo es que algunas personas entonces recurren a las para tratar de encontrar un escape a eso que no se pueden explicar, a eso que quizás no se levantan y en el espejo dicen, es que traigo una herida de la infancia sin resolver? No, lo que hay atrás de una adicción es un dolor emocional. Atrás de toda adicción hay un dolor emocional donde ese niño no tuvo ese lugar seguro para poder expresar su dolor, para poder expresar su tristeza. Entonces, ¿qué hace? Como no sabe identificar qué es lo que le pasa, lo único que siente es un vacío, es un dolor. Y el cerebro lo que va a hacer el niño, ¿no? Es me quiero anestesiar. Me anestesio. Hoy vemos a niños que hay adicciones a todo, ¿no? Se anestesian a través de juegos electrónicos, alcohol, se anestesian a través de hacer ejercicio demasiado, el trabajo excesivo, pero por lo regular, cuando alguien cae en alcohol o abuso de sustancias, tiene que ver que es un dolor emocional que lo necesitan tapar porque no pueden manejarlo. ¿Por qué no pueden? Porque de niños no les enseñaron a gestionar sus emociones. No hubo un adulto que los contuviera, los callaban. No debes de ponerte así, no debes de ser así. ¿No? Vivían en una crianza donde las emociones estaban muy mal vistas, ¿no? Y se basaba en base al control, al miedo. Te callas porque lo digo yo, te vas para allá. Y lo que más lastima a un niño es quitarle tu mirada. Es decirle, algo hay mal en ti, ¿cómo te pones así? Ya no te quiero ver. Esas son heridas que generan este dolor emocional. ¿Y qué hace el ser humano cuando hay dolor? Las anestesias y no las sabe gestionar. Y sin duda esto es parte de nuestra generación. Somos esa generación que creció diciendo el niño bueno es el que está callado, el niño bueno es el que no ni chispa, que está quietecito y pues parece que siempre está bien, pero la realidad es que algo ahí se está generando.
Claro, y ese es el impacto que muchas veces los papás dicen, no, mi adolescente no me reta, no me dice nada. Tu adolescente se está reprimiendo y callando todo. Y muchas veces no te lo va a decir, pero luego te enteras que está tirado, se le pasó el alcohol tirado en una banqueta. ¿Pero cómo? No me di cuenta. ¿No pudiste ver que ese silencio que tanto guardaba y esa obediencia era un foco rojo, una señal de decir, véanme? Claramente cuando los papás ya ven cuando su hijo se aleja demasiado es cuando se tratan de acercar, pero se tratan de acercar desde el enojo. Dime qué te pasa, dime qué te pasa. Y el otro ya no se atreve a abrir su corazón. Tuvo que callarlo muchas veces. Y sí, acabas de decir algo real. Nosotros sí somos la generación de esta parte de padres, por así es una crianza autoritaria, o nos fuimos a una crianza completamente complaciente para complacer a los niños. Yo estoy convencida que ninguna de las dos funciona, los extremos son malos, pero sí estamos viendo ahorita los resultados de ese estilo de crianza y creemos que los que están mal son los niños. Y no, nuestros hijos son el resultado de las herramientas que nosotros tuvimos como padres para ejercer la crianza. Y el desafío más grande que yo encuentro hoy es que hay muchísimo más con qué tapar lo que sienten. Antes te podían gritar, te podían decir, pero puede ser que había más adultos en tu vida cerca donde podías desahogarte un poquito más. No tendría que ser con papá o mamá. Podía ser una terapia, bueno, no estaba bien vista la terapia, pero podía ser una tía, tu padrino, tu cuñada, no sé, algún adulto cercano a ti. Hoy ya no buscan los adultos, los adolescentes o los niños a un adulto que los sostenga. Van y se refugian en redes sociales. ¿Por qué? La gente me pregunta, ¿por qué hay esta adicción a las redes sociales? Claramente por lo que ocasiona el cerebro, la dopamina que le genera al cerebro, la hormona del placer y todo eso, pero porque ahí encuentran la validación que no tuvieron en casa. Cuando ahí pueden mostrar una parte de ellos y reciben todos esos likes, donde no se sienten, por un lado, tan juzgados, ¿no? Se sienten que pertenecen a algo a través de un grupo de WhatsApp, a través de un grupo de TikTok. Entonces, ahí encuentran esa validación, esa escucha, adicionalmente de la dopamina que les genera, que ocasiona en ellos más alejamiento de los adultos que los puedan sostener. No sanan emocionalmente, ahí están tapando su dolor emocional, ya sea con exceso de redes sociales, exceso de videojuegos, exceso de sustancias, exceso de alcohol, cualquier cosa que tenga que ver. Y eso es para mí es una epidemia que estamos viviendo muy fuerte. Yo me acuerdo de una entrevista que tuvimos de un joven que siempre cuando les preguntamos, pues, ¿por qué es que cayeron en el mundo de las drogas? ¿Cómo es que la vida les llevó a ese punto? Recuerdo que él me decía, en mi casa no me veían, en mi casa no me escuchaban. Y un día, dice, pues yo salgo y me encuentro con un grupo de amigos que me ofrecen esta droga y ellos me dicen, somos tu familia, aquí estamos para ti. Y sentí ese abrazo, digamos, que dijo, ahí empezó mi camino hacia la adicción de la que sigue luchando para mantenerse alejado. Estamos hablando, Pamela, que juega un papel muy importante la falta de acompañamiento emocional de parte de las familias, de los padres, de la sociedad en general con nuestros niños, jóvenes y adultos también frente a las adicciones a las drogas. Definitivamente. Dijiste algo sumamente importante que lo voy a poner en unas palabras, pero diste la clave. El ser humano necesita pertenecer, ¿no? Cuando un adolescente principalmente no siente que pertenece a papá y a mamá, ¿y qué es pertenecer? No soy lo que esperan, no soy suficiente, cuando hablo me critican, cuando hablo me juzgan, me desvalidan, me dicen que estoy mal. Cualquier adjetivo calificativo que el papá o mamá use para tratar de cambiar a su hijo. Cuando un niño se siente completamente que no pertenece a la familia porque no llena las expectativas de mamá y de papá, va a redirigir esa energía porque necesita pertenecer a algo. Entonces pueden pertenecer a algo o a alguien más. Y tú me acabas de narrar la escena perfecto. Es ese niño que no se sentía escuchado, que no se sentía desvalidado, cayó en un grupo donde le dicen, aquí perteneces, aquí te escuchamos, aquí te entendemos. Y la necesidad primaria del ser humano es tener vínculos, pertenecer a algo. Al sentir
que era escuchado y validado y que lo entendían, dijo, de aquí soy. Entonces solamente el dolor de no ser entendido y validado en casa lo fue a trasladar para taparlo en un lugar donde sentía que lo entendían y pertenecía. Y cuando yo siento que pertenezco a ese grupo, voy a ser leal a ese grupo. Voy a seguir sus valores, voy a seguir su guía. O sea, si se tienen que estar drogando todo el tiempo, lo voy a hacer, porque yo quiero ser como ellos, porque ellos me sostienen. Entonces, cuando es muy fácil que un niño caiga cuando le da el otro ese lugar de aquí te abrazo, aquí sí perteneces. Y esa es la búsqueda constante del ser humano, sentir que pertenece a algo, aunque sea que lo vaya a lastimar. Y lo saben. ¿Tú consideras, Pamela, que hay heridas de la infancia, abandono, abuso, falta de pertenencia, que nos hagan más propensos a caer en las adicciones a las drogas? Definitivo. Mira, y yo parto de un concepto que es el que yo trabajo mucho. Hay niños que tienen una alta sensibilidad. Los niños que tienen una alta sensibilidad, lo explico rapidísimo, son los que caen principalmente, ¿no? Tienen una alta sensibilidad, su sistema nervioso está mucho más reactivo, mucho más en estado de alerta, sienten más ansiedad, sienten más amenaza del entorno. Combinado a un ambiente en casa donde hay abuso físico, abuso emocional, abuso sexual y donde hay una negligencia por parte de los padres a cubrir sus necesidades básicas de escucha, de cariño, de atención y de validación, con un niño con esa sensibilidad donde de por sí el mundo es amenazante, más la amenaza constante que vivo en casa, automáticamente caen directo a anestesiarse. Así que va directamente relacionado el trabajo y la contención en casa con que uno de tus hijos termine con una adicción. Y sé que es algo que duele escucharlo como papás. No es una combinación solamente de del ambiente en casa, pero si se junta ese ambiente hostil, negligente, donde hay mucho abuso, sumado a un niño principalmente que tiene una alta sensibilidad, donde es fácilmente herido. Aparte de la alta sensibilidad es siento más el dolor, siento más tu rechazo, siento más tu grito. El cerebro se va a querer anestesiar más rápido. ¿Por qué? Porque estos niños tienen desbordes emocionales muy fuertes, cambios de humor muy fuertes y dicen, estás loco, no te puedes poner así. Entra nuestra creencia a desvalidar, a castigar, a corregir. Ese niño no se siente entendido. Eso es lo que pasa. Nadie me entiende, me siento solo. Y sí, ellos son justamente los que caen en temas de adicciones. Es algo muy recurrente que veo y tiene que ver con porque siempre he dicho, la salud emocional de un niño comienza en la crianza, desde ahí. Y esta alta sensibilidad es algo con lo que se nace. Sí, así es. Hay personas que nacen con una alta sensibilidad que perciben el mundo de forma intensa. Nosotros percibimos el mundo a través de los sentidos, de lo que veo, de lo que escucho, de lo que siento. Pero estos niños tienen los filtros sensoriales más abiertos. Entonces escuchan más, perciben más, sienten más tus emociones. Con una mirada, ellos pueden sentir conexión o desconexión de tu parte. Una herida puede ser con una mirada que le hagas. Ellos ya lo sienten como fallé, me equivoqué. Porque ellos lo que tratan es poder encajar en tu molde de expectativas. Quiero ser bueno para ti. Esa es la naturaleza de un niño. Pero muchas veces el ambiente es demasiado abrumador y me desbordo emocionalmente. Y no puedo controlar mis emociones. Pero a ti, papá, mamá, nos enseñaron que las emociones son mal vistas, que debemos de callar, que debemos de frenarlas. Siempre les he dicho a todos los padres, cada vez que tú te metas a frenar la emoción de tu hijo, le estás poniendo un freno a su madurez y a la vez estás logrando ese hueco de desconexión contigo. Oye, te escucho y se me viene a la mente la resiliencia, Pamela. Claro. Porque al inicio tú decías, a ver, no estoy de acuerdo con la sobreprotección. Obviamente la carencia emocional también tiene un impacto que puede ser devastador, fuerte. Entonces tiene que haber como una receta, una dosis perfecta, digamos, de amor, de acompañamiento para hacer a un niño resiliente y hacerlo también fuerte emocionalmente para evitar que caiga en ese tipo de adicciones, por ejemplo. Desde tu experiencia trabajando con familias,
¿Qué podemos hacer los padres para criar hijos resilientes e hijos fuertes emocionalmente? Cuando yo estoy bien vinculado a uno de mis hijos, lo que se despierta en él es el deseo de ser bueno para mí. Quiere seguir tu guía, quiere seguir tus valores. Pero si el vínculo lo tienen los amigos, va a seguir la guía y los valores de los amigos. Y son dos temas que van de la mano. Me hiciste esta pregunta, ¿no? De niños resilientes. ¿Cuál es el principal consejo que le puedo dar a los padres para ser niños resilientes? Es que no les quiten las heridas de la vida. Hay que acompañarlos en sus caídas, hay que acompañarlos en su dolor, hay que acompañarlos en su tristeza. Si vamos resolviéndole a la vida todo a nuestros hijos para que no sufran, y esa es una tendencia de hoy, por eso viene de la mano de la sobreprotección, porque como vivimos tantas heridas nosotros en nuestra época, ahora queremos evitar que sufran. Y para que un niño aprenda a resurgir, a salir adelante, tener recursos y la resiliencia viene de me debo de caer. Pero no es dejarme caer, es acompáñame en mi camino de caer, no me quites el dolor. Y va desde el dolor de se me perdió un chupón y no lo encuentro, desde se me cayó el helado, desde reprobé, desde no me invitaron a una fiesta, cualquier herida externa que venga afuera, no ir, oye, no lo invitaron a una fiesta, oye, ¿lo puedes invitar tú también? No, hay veces que lo que corresponde es decirle, esto es lo que te toca. Y la clave del papá es, y aquí estoy, te acompaño y veo que te dolió, pero no quitarles el dolor. Cuando quitamos las heridas a los hijos, no tienen la capacidad para recuperarse. Un niño madura cuando siente el dolor, cuando siente la tristeza acompañado por un adulto. De ahí surge y ve nuevas opciones en la vida. Un niño que cae en adicciones no toma esa puerta, evita el dolor, evita la tristeza. Entonces se quedan sin recursos. Y si ya me voy 2 pasitos más adelante, así, la tasa de suicidio de ahí viene, que se ha generado porque los niños han perdido ese lugar por donde llorar, donde se puedan sentir y ya no encuentran opciones en la vida. Los niños que terminan quitándose la vida no es que ya no quieran vivir, es que no encuentran la forma de cambiar su vida en ese momento. Entonces sí, es una tasa muy alta que se ha incrementado en niños de 14 a 19 años. Esta es la segunda causa de muerte, ¿no? Y esto tiene que ver con niños que no han podido ser entendidos por quiénes son. Muchas veces no nos damos cuenta del impacto de nuestras palabras que hay en ellos. Y yo siempre lo digo, las palabras indican un lenguaje de conexión o desconexión. Tu mirada implica un lenguaje de conexión o desconexión. Y ahí es donde los papás perdemos empatía. Oye, yo escuché, crecí escuchando de mi madre, las palabras tienen poder, justo esto que dices, el impacto de las palabras. Y muchas veces, Pamela, los papás, pues no sabemos cómo ser papás. Estamos a veces ahí sobre la marcha aprendiendo y lo hacemos con todo el corazón, pero también generamos heridas. Sí. Y lo hacemos de forma inconsciente. ¿Qué prácticas de crianza tú consideras que podrían ser las más dañinas a largo plazo? Las prácticas de crianza más dañinas, uno, dejarle de hablar. Es de lo más duro que hay. Mamá, yo prefiero que me pegues a que me ignores. El ser humano, sentirse que es invisible, es lo que más duele y más pesa. Ejercer el miedo y el control para lograr mis objetivos. Voy a ver qué te quito, qué te castigo, o si no, pues para que me obedezcas. Y si no, voy a crecer con un amor sumamente condicionado. Ese niño va a tener muchísimos temas de ansiedad, ¿no? Y depresión, va a tener que complacer las necesidades de otros para ser querido. Otra estilo de crianza que genera mucho es la invalidación. ¿Eres un flojo? La crítica constante, eres un flojo, eres un maleducado, no puede ser, las comparaciones. Todo eso, yo entiendo que los papás, en el fondo, lo hacemos para que el niño cambie, para que madure. Y lo que no entendemos los papás es que los niños no tienen nada de malo. Los que tenemos que cambiar, los que tenemos que reconocernos y madurar somos nosotros. Nosotros somos un sistema, Marisol. ¿Qué es? Nosotros somos el sol. Nuestros hijos son los planetas. Si el sol no está bien, emocionalmente los planetas se volverían un desastre.
Y es clarísimo, cuando un papá o una mamá emocionalmente no se sienten bien, automáticamente se refleja en la casa. Entonces sí, dijiste algo que es muy real y yo lo viví. Nadie nos enseña a ser padres. De verdad que uno hace lo que puede con lo que aprendió y vivió en casa. Y ahí es donde yo me cuestioné cuando me enfrenté a los retos tan grandes con mis hijos, porque tuve retos, desafíos fuertes, por eso escribí el libro. Aprendí que yo no tenía las herramientas y se vale pedir ayuda, se vale decir, no sé cómo hacerla con mis hijos, yo no lo sabía, pero sí, mi responsabilidad era empaparme de teoría, empaparme de conocimiento, porque los niños no vienen con un manual y yo no sé todas las respuestas. Si yo quiero aprender finanzas, pues no me voy a parar en una piscina y voy a decir cómo hacerle, lo tengo que aprender. Y nadie nos dice que la crianza también se debe de aprender. ¿Y por qué se debe de aprender si antes era muy intuitiva? Yo siempre trato de despertar la intuición en los papás. Muchas veces la intuición está cegada por heridas inconscientes, que fue lo que dijiste. Todos los papás saben que no deben gritar, que deben de estar calmados, pero ¿por qué no lo pueden controlar? Y les voy a dar la respuesta por qué no lo pueden controlar y seguramente se van a identificar. Si en mi casa me iba muy mal cuando mentía, si mi hijo me miente, voy a reaccionar en automático contra él de lo que aprendí instantáneamente y lo voy a lastimar. Pero si tú tienes reconocida o has hecho consciente esa herida, la puedes transformar para actuar distinto con tu hijo. Toda reacción de papá o mamá que sea impulsiva o reactiva con sus hijos desproporcionadamente, tiene que ver con tu herida. Y ese es un tip que les doy a todos. ¿Por qué? Porque puede ser que a ti no te iba mal cuando mentías, Marisol. Entonces, si tu hijo te dice mentiras, puedes reaccionar de forma tranquila. A ver, tú sabes que mentir no está bien. ¿Qué te llevó a mentir? ¿Tienes miedo? Ajá. Pero si para mí me reventaban la cara, voy a actuarlo igualito. Claro. Y cuando un padre, porque sé que esta conversación, Pamela, le está moviendo el piso a muchos, me está moviendo el piso a mí también. Cuando un padre o una madre nos damos cuenta de que pues necesitamos ayuda para acompañar a nuestros hijos, porque traemos heridas que venimos arrastrando 100%. y que quizás vamos a también llevarlas a ellos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo pedimos ayuda? ¿Cuáles son los pasos? A mí lo primero que me encanta es cuando un papá o una mamá me dice, necesito ayuda, es reconocerlo. Cuando alguien me dice, no lo sé hacer, ¿qué hago? El primer paso ya lo diste. Reconociste que necesitabas ayuda. Número 2, busca ayuda, ¿no? Terapias, talleres, cursos, lo que sea que te empape. Y para poderlo aterrizar de forma mucho más consciente, yo siempre creo que la ayuda de un terapeuta, ¿no? La ayuda de un terapeuta donde puedas reconocer cuáles son esas heridas que te impide ser el padre o la madre o la pareja que necesitas, ¿no? ¿Cómo reaccionas? Ese autoconocimiento, porque muchas veces nosotros venimos cargando esas heridas que sabes que existen, ¿sabes? Porque yo cuando platico con todos los papás saben sus heridas, pero no saben cómo transformarlas. Y esa es la diferencia. Yo puedo haber vivido en una casa donde vivía abuso, donde me desvalidaban, ¿y por qué no terminé en una clínica de salud mental? ¿Por qué? Porque tuve un espacio donde pude trabajar y expresar ese dolor. Porque las heridas se trabajan, no se quitan. Como yo les digo a mis hijos, ¿van a terminar con alguna herida mía? Seguro, ¿no? Yo creo que todos, no hay papás perfectos, pero sí somos conscientes. Y yo creo que el primer paso para cualquier padre es hacer consciente cuáles son tus déficits, ve lo que voy a decir, emocionales de mi inmadurez. Porque un papá impulsivo, reactivo, no considerado y con bandazos emocionales es lo que se considera un papá inmaduro. Un adulto que se puede ver y reconocer como un niño herido, sí, puede sanar o transformar esas heridas. Definitivamente. ¿Cómo? Atravesándolas, reconociéndolas, sintiéndolas, donde hoy pude ver lo que me tocó. Mis papás tuvieron esas herramientas. Yo como niño pues tuve que sobrevivir,
pero hoy me hago responsable de ese déficit que tuve. Y como adulto, tu trabajo no es borrar las heridas, es transformarlas en aprendizaje. Yo no puedo borrar la herida, pero sí puedo decidir qué voy a hacer de ahora en adelante con eso que viví que no afecte mi presente. Con conciencia, donde soy una mamá reactiva, soy un papá impulsivo, me hago responsable y veo de dónde surge esa impulsividad. Y puede ser que sea un niño, ¿no?, que todavía no ha sanado. ¿Y cómo se sana una herida? Todo el mundo me pregunta. Sintiéndola, reconociéndola, sintiéndola en el cuerpo, atravesándola. Nadie puede brincar el shortcut porque va a volver a aparecer. Si la anestesiaste muchos años, se va a volver a surgir con tus hijos. Siempre aparece en algún momento de tu vida. Entonces me duele y me reconozco que soy una persona que sufrió abandono y que por eso sobreprotejo. Soy una persona que no tolera el rechazo. Soy una persona que no sé poner límites. Todo eso tiene que ver con nuestras heridas. Y si tú haces una reflexión y atraviesas y dices, sí, puede ser que mi crianza que yo dije que estuvo increíble, pues puede ser que no fue tan increíble. Me pasa mucho. Cuando estoy trabajando con pacientes, puro adulto trabajo yo, ¿y cómo te fue? La verdad me fue muy bien. Le digo, bueno, en esta etapa de tu vida, fíjate que esa no me acuerdo, pero yo estoy segura que me fue muy bien. El cerebro tiene la capacidad para bloquear y borrar lo que fue sumamente amenazante. Y sabes, a mí me sorprende mucho, Pamela, que de repente veo, te he escuchado, te sigo tu trabajo y veo cómo nos planteas esta plasticidad, digamos, cerebral que tienen los niños para superar las adversidades. Sí. Y como bien lo mencionas, para sanar hay que hablar el dolor. En tu experiencia, porque de repente recuerdo estas entrevistas que hemos hecho, que de verdad no hay un límite de edad para caer en una adicción. No hay. Hemos entrevistado niños, jóvenes, adultos, y teniendo muy claro en esto, que no hay edad, no hay género, no hay situación social que te diga, no, tú no caes en eso, no vas a poder caer en esas adicciones, todos somos propensos a esto. Para sanar o transformar estas heridas de la infancia, ¿hay edad? Siempre se puede. No hay. Lo acabas de decir. El cerebro tiene una plasticidad y lo maravilloso es que no termina. Tú hoy puedes aprender un nuevo idioma. Hoy tú puedes reaprender. La única diferencia es que hoy lo tienes que hacer consciente. Tienes que hacer un trabajo personal. No es de la noche a la mañana. No es por ya me acordé que tengo una herida de abandono y una herida de rechazo. Ok, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cuáles son las acciones claves donde tú, cuando tu hijo te grite o te falte respeto, tú no reacciones y te pongas al mismo nivel? Ahí son las pruebas. Mira, cuando yo trabajo con papás o cuando han tomado talleres o cursos, y más el que te digo que el de la alta sensibilidad, dura 3 meses. La mayoría de los comentarios me dicen, la que maduró fui yo. Cuando yo logro que el adulto tome responsabilidad de quién es, de sus acciones, se ve a sí mismo, no esté culpando al niño, no esté culpando al esposo porque no hace caso, no esté culpando a la escuela, no esté culpando a la terapeuta, no. Es cuando me empiezo a ver quién soy yo, cuáles son mis heridas, mis reacciones, me di cuenta que yo fui esa niña abandonada, me di cuenta que por eso no puedo poner límites porque sobreprotejo, me di cuenta que yo sufrí muchísimo de chica, entonces yo evito que sufra. Entonces mezclas lo que reconoces quién eres, más la teoría, y en ese momento haces clic. Y lo que te lleva a madurar, mira, yo estoy convencida que la vida te da 2 oportunidades principales para madurar, ¿no? Una es en tu propia crianza, que muchos, por cómo crecimos, pues nos tocó difícil, ¿no? Porque estaba invalidada la salud emocional. ¿Y por qué nos tocó difícil? La madurez viene de sentir vulnerabilidad, de sentir emociones vulnerables. Ahora entendemos por qué hay tanta inmadurez y tanto anestesiamiento en este mundo. Entonces, cuando yo doy ese espacio a que un niño pueda sentir esta vulnerabilidad, se activa todo su proceso de madurez automáticamente. Y regresando a la pregunta, que
que te iba a comentar, que se me fue por cambiarme de tema, que lo más importante que yo quiero... Te decía yo que si había una edad la edad, me límite encanta. para Gracias poder... por recordarme porque me fui a otro tema y así soy. ¿Qué crees? La vida, como te dije, te da dos oportunidades. Una en tu crianza y la segunda cuando tienes hijos. Porque tus hijos te van a reflejar todas tus áreas de inmadurez. Entonces, te quedan dos opciones. O repites el patrón, ¿no? Como te enseñaron, o decides romper ese patrón de una forma consciente. Y lo que te van a reflejar tus hijos te van a confrontar a tu propio autocontrol, a ser considerado, a ser empático, a ponerte a prueba como papá. Mamá, yo soy el inmaduro, yo puedo hacer berrinche, tú no. Cuando tú puedes lograr despersonalizar la conducta de tus hijos, no tomarte tan fuerte sus reacciones y verlos con más compasión y más ternura, validando la emoción, que es el corazón de la madurez, la vulnerabilidad, y solamente lo sostienes, se da una transformación tanto en el hijo como en el adulto. Entonces, sí, solamente puedes transformar si quieres cambiar. Si tú te autorreconoces que tienes áreas de oportunidad. Claro. Y muchos no lo reconocen. Hablemos de quien tiene estas heridas marcadas que les ha llevado al consumo de las adicciones. Sí. ¿Qué tan importante, Pamela, es trabajar el poder transformar estas heridas, además de luchar por salir de esa adicción? Mira, es un tema muy importante. Estamos acostumbrados a que deje de tomar. Estamos acostumbrados a tratar el síntoma, ¿no? Y es lo mismo, es como yo le digo a los padres. Si te da fiebre, pues tú le vas a dar un paracetamol, Advil para quitarla, pero abajo hay una infección. Y entonces una adicción se trabaja a la raíz. El síntoma es el consumo. Y la raíz, hay un dolor emocional, hay un vacío emocional. Por eso, para que una persona pueda recuperarse y salir adelante, se necesita un trabajo integral, un trabajo físico, un trabajo emocional y un trabajo relacional. Se trabaja de forma integral, porque no puedes solamente decir, lo voy a meter a una clínica para que deje de tomar. No, hay un trabajo, hay un vacío, hay unas heridas no sanadas, y lo que hay atrás de una adicción es una falta de expresión. La tasa de ansiedad y depresión, que es una falta de expresión emocional, nada más. Y es lo único que tenemos que hacer. Poder abrir ese espacio, verlo con compasión y poder ir reparando como papás. Escuchen, van a decir, ya fui la peor, ya lo dejé. No. Se vale reconocer nuestros errores, se vale nuestra imperfección. Yo me equivoco, todos nos equivocamos, pero muchas veces esos adolescentes, esos adultos jóvenes también lo que necesitan es que alguien valide las heridas, que no por el tiempo se curan. Sé que te lastimé, sé que te grité, sé que te desvalidé, sé que te callé. Cuando tú tratabas de hablar conmigo, yo te decía, no es así. Tú te callas y escuchas. Y poco a poco fueron llenándose esas heridas muy profundamente en ti. Y trataste de decírmelo tantas veces y no te pude escuchar. Y aquí estoy y te pido una disculpa. La única forma de recuperar un vínculo fuerte con un hijo es con la humildad y el reconocimiento de decir me equivoqué. Y aquí estoy y ya no voy a minimizar ese dolor. Simplemente te lo voy a reconocer. Y si me va a llevar meses a recuperarte, aquí estoy para ti, ¿no? Y cuando un papá toma esa responsabilidad y con acciones pequeñas, con acciones pequeñas te hago sentir, me importas. Aquí estoy. Se vale que hoy me rechaces, se vale que hoy no quieras hablar conmigo, pero yo con el tiempo te voy a demostrar que he cambiado. Y ahí es donde se puede abrir la puerta para sanar. Solo se necesita un vínculo fuerte para sostener a alguien que cae en una adicción. Entre más, mucho mejor. Te escucho y me imagino a tantos padres que nunca se han permitido ser vulnerables frente a sus hijos por el miedo o este estigma de que la vulnerabilidad pues implica ser débil. Claro. Pero al final del día
trato de imaginar esta escena que nos narras y digo, pues es que alguien que se permite ser vulnerable frente a sus hijos, un padre que se permite serlo, está dando cátedra de una madurez emocional y una fortaleza emocional que les da armas para no caer en las adicciones, por ejemplo. Tal cual. Ese es el ejemplo que damos. Lo que hace un papá atreverse a mostrar esa vulnerabilidad es un acto de valor, no es de cobardía, ¿no? Cobardía es no atreverte a decir me equivoqué, la regué. Un acto de valor es mostrar lo siento. No hay un pero, ojo. Pero es que tú no hay un pero. Aquí estoy. ¿Y qué mejor ejemplo le puedas dar a tus hijos? Donde tú también puedas reconocer tus errores, que eso es lo que van a hacer el día de mañana ellos, reconocer. Pero tú me preguntas, ¿por qué la gente, por qué los adultos no lo hacen? Dijiste algo muy importante, que es la vulnerabilidad es un signo de debilidad. Pero ¿qué crees que también conlleva la vulnerabilidad? Sentir responsabilidad, o sea, sentir culpa. Y cuando yo acepto que fui responsable o tuve mucho que ver, no todo son, el contexto también no hace que se promuevan adicciones, tiene que ver con su contexto social, 1000 factores, ¿no? Si se da la bomba perfecta, la culpa duele. Entonces muchos papás no quieren sentir culpa. Entonces por eso tomar responsabilidad es muy vulnerable. Pero cuando lo logras es un acto de valentía completamente y de entrega y amor total por alguien que te necesita tanto. Claro. Así es. ¿Qué le dirías, Pamela, a quien nos está viendo, quien nos está escuchando y que tiene estas heridas que le han llevado a refugiarse en las drogas? ¿Hay algún mensaje, no sé, algunas palabras que digas tú? A las personas que están... Sí, en este momento refugiándose en una adicción. Yo te entiendo muy bien por qué tomaste esa opción, ¿no? Entiendo muy bien por qué quisiste anestesiar tu dolor, pero hay otras formas, ¿no? Acércate a solo una persona donde tú te sientas que te pueda contener, donde puedas sostenerte. Hay siempre una salida. Busca a esa persona, ¿no? Pero yo lo veo un poco al revés. Si ves a una persona que está en una adicción, acércate sin juzgar, acompáñalo, hazte presente. No te tiene que expresar, poco a poco lo hará, pero estate presente en su vida sin juzgarlo, solo conténlo, acompáñalo. Oye, esto que dices me parece bien importante y con esto me gustaría cerrar esta conversación, porque quisiera saber qué papel entonces tenemos nosotros como sociedad, las familias, las escuelas, quienes estamos acompañando a tantos jóvenes, a tantos adultos, para pues dejar de reproducir estas heridas en las siguientes generaciones. Me encanta, me encanta. Yo coincido contigo y a eso me dedico, a hacer un trabajo integral entre padres, escuela y todos los adultos que estén a cargo de los niños. Entre más hagamos equipo, más habrá adultos que puedan sostener emocionalmente a nuestros adolescentes. Puede ser que no tenga confianza tu hijo contigo, ¿no? Porque le da vergüenza, ¿no? Puede ser que le da vergüenza, pero puede llegar con tu hermana, puede llegar con el coach de fútbol, abrirse lo que le pasa. Yo no quiero que carguen esto solos. La adolescencia es una etapa sumamente complicada, ¿no? De mucha inseguridad, mucha incertidumbre, mucha tristeza, mucha soledad. Y por eso es cuando surgen todo este tipo de adicciones. Pero lo que quiero es que ese mensaje de los adolescentes no necesitan más amigos. Necesitan mucho más adultos en su vida donde los puedan sostener, pero adultos donde los miren, donde los escuchen, donde les den 5 minutos de atención sin que ellos estén buscándola, donde los hagan sentir que pertenecen también. Y entonces no van a estar buscando anestesiarse afuera porque van a tener un lugar donde poder caer y tener un vínculo seguro. Qué gran responsabilidad. Pero qué buena plática y de verdad que te agradecemos muchísimo, Pamela, porque creo que esta conversación le va a llegar a muchos allá afuera, a muchos padres, a muchos hijos y de verdad que gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos tu visión y sobre todo tus experiencias en este tema tan importante, las heridas de la infancia. Gracias a ustedes por el espacio. Entre más familias pueda tocar y sembrar esa semilla, me llena de gratificación. Entonces, gracias a ustedes también. Se necesita una comunidad entera para comunidad para criar 100%.
criamos en comunidad. Gracias a ti. Y bien, gracias también a ustedes por acompañarnos en esta plática que sé que les resultó tan interesante como a mí y sé que a través de esto vamos a seguir aprendiendo muchas cosas juntos. Sin duda, las heridas de la infancia muchas veces se quedan ahí más del tiempo que quisiéramos. Y esto, pues sin duda, a algunas personas les ha llevado a elegir el camino de la adicción para refugiarse, o como decía Pamela, para anestesiar ese dolor. Sin embargo, algunas veces no solo tiene que ver con lo que hemos vivido directamente o experimentado directamente. Hay veces que la genética juega un papel importante. Por eso, en el siguiente episodio vamos a hablar precisamente de eso. Cómo la genética puede volvernos más vulnerables frente a las adicciones. Mi nombre es Marisol Chiquete. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.